Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en la pradera en Dos Quebradas con estos lindos paisajes del maestro John Jaime Morales y su hijo, donde vemos el trasfondo de nuestro eje cafetero, con nuestros volcanes y nuestros nevados y demás. Y al lado esta piscina donde hoy estaremos haciendo un gran programa importante sobre hidroterapia médica. Pero antes quiero invitarlos a todos ustedes para que consigan este libro que se llama Educación, Colapso Mental, de mi hermano Guillermo Rojas, que consiguen en las librerías Nacional, en todo Colombia, en los aeropuertos, un programa sobre educación. Y precisamente ese va a ser el tema nuestro hoy, hablar de un nuevo proceso educativo en el área de la salud que tiene que ver con la hidroterapia o la hidrología médica. Ustedes ven acá que estoy al lado de una de las piscinas nuestras, si quiere vamos a ir abriendo la piscina porque siempre está cubierta para conservar la temperatura. Esta es una piscina que no tiene cloro, tiene minerales, es muy parecida al agua de mar, con los minerales que tiene, climatizada. Y vamos a hacer un cuento para todos ustedes con el doctor Diego González, con el doctor Alonso Cárdenas y con pacientes que nos acompañan en nuestro programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y es la hidroterapia y la hidrología médica. ¿Qué hay detrás de todo este proceso? ¿Qué queremos nosotros contarles a todos ustedes cuando al paciente le están diciendo, no, a usted ya no hay nada más que hacerle? Usted tiene que acostumbrarse a ese dolor que tiene. Resulta que aquí ustedes van a encontrar el mejor gimnasio para aquellas personas con limitaciones físicas. Porque el gimnasio que necesita esa persona con problema en cadera, en rodilla, en columna, en el sistema osteoarticular, se llama piscina. ¿Y por qué piscina? ¿Por qué tenemos esto en Manizales? ¿Por qué tenemos esto en Dos Quebradas? Porque resulta que cuando ustedes están sumergidos en el agua y todos han hecho ese ejercicio de estar en el agua y que ustedes levantan una piedra a una persona muy fácil, es porque uno pesa mucho menos. Y entonces, hoy vamos a mostrarles a ustedes una serie de terapias en esta piscina para que hagamos una serie de conceptos que se llama Watsu. Y ustedes dirán, ¿y qué será eso? ¿Eso para qué sirve? Doctor Diego, el micrófono para que venga y nos cuente a todos ustedes, los televidentes, este gran proceso terapéutico, ¿en qué consiste la terapia Watsu? Bueno, buenos días. La terapia en el agua consiste en un paciente que ponemos en flotación en un espacio prácticamente ingrávido como es el que nos permite el agua. Es un agua climatizada, un agua que va a estar por encima de los 32, 34 grados de temperatura, lo que genera un confort en el cuerpo, evitamos el frío. El paciente es movido en superficie del agua, movimientos muy orgánicos, movimientos coordinados, todos basados en unas terapias basadas en masajes, como el masaje shiatsu, que es un masaje japonés, el masaje tailandés y diferentes puntos de acupuntura que pueden ser usados mientras el paciente flota. Los movimientos van generando una armonía en el paciente que lo llevan a estar relajado, que lo llevan a estar en un estado de meditación. El paciente está con los ojos cerrados durante toda la sesión. Y este proceso de acompañamiento, de relajación, de masaje, lleva al paciente a, digámoslo, a que sus articulaciones, sus músculos se vayan soltando de tal manera que lo va ayudando a liberarse del dolor y aparte de eso no se trabaja solo el cuerpo, sino que se trabaja la parte mental. La mente es colocada en un estado de meditación, básicamente. Así que se combina la flotación, el movimiento y el estado de relajación en lo que es una sesión que dura más o menos unos 45 minutos. Una de las finalidades de este proceso terapéutico de agua o con agua es que la persona lo llevemos en ese proceso de meditación al vientre, a la parte del líquido amniótico. Tuve la oportunidad de atender partos en Medellín en jacuzzis, en tinas, y cómo se daba un comportamiento totalmente diferente al parto que uno atendía en un quirófano, donde el dolor, el proceso de relajación, el contacto con el agua, permitía un parto totalmente diferente.
Cuando nosotros vamos a mostrarles a ustedes ahora la terapia con un paciente que está en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, y lo logramos llevar a través del movimiento y de la palabra y de la relajación y la meditación a hacer unos ejercicios que sería imposible uno hacerlos en otra parte, porque muchas veces el dolor, las inflamaciones nos limitan ciertos movimientos, en el agua no. En el agua el cuerpo tiene un comportamiento totalmente diferente, somos 70% agua. Voy a integrarme en el agua. Y como les decía, porque uno pesa menos, es que el estado de gravedad, el estado de presión y el estado de movimiento cambia totalmente cuando uno está en el agua. Por eso es muy importante que ustedes estén pendientes y porque esto lo podemos hacer en una gran cantidad de pacientes, porque muchos, doctor Diego, se preguntarán, ¿y uno a qué tipo de persona le hace esto? ¿Esto es para qué? Sí, estamos contando un proceso terapéutico. ¿Para qué tipo de personas? Bueno, estas sesiones en el agua tienen el componente terapéutico y también el de la experiencia como tal, una experiencia sensitiva. Hace poco estamos trabajando con un paciente de 84 años, un paciente con una patología de columna severa y crónica, un paciente que nunca había entrado en el agua debido a un trauma que tuvo en la niñez. Y en el trabajo que estamos haciendo con él a partir de la segunda sesión, el paciente se ha relajado, el paciente logra salir caminando de una manera mucho más suelta, mucho más, digámoslo, sin dolor, debido a que se ha enfrentado a algo que para él era un miedo y, y se ha convertido en una sensación de placer. Cuento lo de este paciente abriendo pues el libro de que este tipo de sesiones son para cualquier persona, no es necesario saber nadar, no se trata de eso, no es un ejercicio acuático. Hemos trabajado con niños, también trabajamos con personas con diversos tipos de patologías. Todo esto porque al una persona estar con una enfermedad crónica no solo está enfrentándose al dolor diariamente, sino a sensaciones de minusvalía, de autolimitación. Entonces aquí se abre un espacio en el que la experiencia nos lleva a liberarnos tanto en la parte física como en nuestra alma. Bueno, entonces vamos a ir a el proceso terapéutico. Vamos a entrar en piscina, vamos a hacer una serie de actividades que bien vale la pena ustedes conozcan y se den esa gran oportunidad de encontrar ayudas terapéuticas diferentes, porque vuelvo y repito, no es justo que al paciente le digamos, a usted ya no hay nada más que hacerle, o lo suyo no tiene tratamiento, o acostúmbrese a vivir con lo que tiene, o aguántese ese dolor. Pues no. Y por eso nosotros mostramos una serie de actividades y de ayudas terapéuticas complementarias. Somos médicos cirujanos estudiados en universidades, pero nos hemos dado a la tarea de buscar y buscar y buscar qué más ofrecerle a un paciente para bien de la salud. Ya regresamos. Vamos a empezar esta terapia, vamos con el doctor Alonso Cárdenas que nos explique un poco todo este concepto de la hidrología y de la hidroterapia médica para que veamos este procedimiento con Juan José, un paciente que está en el programa de limpieza de colon dirigido en este caso por el médico, el doctor Diego González, y ahora la doctora Ángela Rosero, fisioterapeuta, también va a estar con su hijo en terapia. Doctor Alonso. Bueno, el agua, la terapia en el agua es tan antigua como la humanidad misma. Se utiliza el agua en sus diferentes formas, en forma líquida, en forma de vapor y en hielo. Y con ello, entonces, estamos viendo cómo la misteriosa agua, que es la fuente de la vida, la Tierra tiene vida porque existe el agua, el planeta Tierra es un planeta de agua. Y, por lo tanto, este medio es absolutamente ideal para diferentes terapias. Cuando no hemos tenido experiencia de que nos pegamos un golpe y lo primero que hacemos es colocarnos hielo en el sitio para evitar de que se nos inflame mucho la zona que fue golpeada. Cuando no hemos hecho vaporizaciones para poder manejar los trastornos respiratorios, el agua en forma de vapor y de nebulizaciones. Y ahora el agua líquida. Esta piscina la hemos climatizado para tener un confort absoluto y realizar esta terapia Shiatsu, que se requiere tener este tipo de temperatura. Es difícil inclusive hacer ese tipo de terapia en el agua natural como en el mar o en un lago,
porque se requiere una temperatura ideal para esto. Y contamos con la presencia del doctor Diego González, una persona, un médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, especializado en acupuntura y especializado en hidrología médica. De manera que tenemos un alto personaje y una profesionalidad en el tipo de terapia que se está realizando, porque lo queremos hacer con absoluta responsabilidad. Es así entonces, como voy a hacer una cuñita, es tan serio el uso del agua, que en Bogotá se inauguró el 16 de febrero un centro de hidrología médica en la Universidad del Puente, perdón, en la Clínica del Puente, patrocinado por la Universidad de La Sabana, con una inversión de 2.800 millones de pesos, porque se sabe cómo la terapia que se puede hacer en el agua es supremamente importante, en especial para la rehabilitación. Este tipo de centro terapéutico se realizó con la Teletón, porque los pacientes que están con minusválidos, los pacientes que han tenido traumas de cualquier naturaleza en este país en guerra, es muy frecuente que la gente quede reducida a una silla de ruedas, y el tipo de terapia, de fisioterapia que se realiza en el agua, puede ser tan importante que hacen movimientos que es imposible hacerlos al aire. Tanto para la parte terapéutica como la parte diagnóstica es importante el agua. Nosotros acá con el doctor Diego somos pioneros en Colombia en la terapia Chiazú en el agua. Esta terapia se está realizando en este momento en Colombia única y exclusivamente en esta piscina. De manera que ustedes pueden aprovechar estas grandes ventajas de la terapia en el agua con el doctor Diego González y conmigo, para que puedan realizar estos movimientos. Entre otras cosas, el doctor Diego también es profesor de danza, de manera que ustedes ven que prácticamente, además de estarse haciendo una terapia shiatsu, se está haciendo una danza, un arte con el paciente. Ellos van aflojando, van relajando sus músculos, sus articulaciones, sus tendones, sus fascias. Vean el aspecto del paciente. Esto es una cosa que, entre otras cosas, el paciente está improvisando, no lo tenemos preparado. Es un paciente que está en este momento aquí hospedado en el hotel del Parque de la Salud del Dr. Rojas, realizando su tratamiento de colonterapia, y lo ven ustedes absolutamente relajado y tranquilo. Puede realizarse en niños desde recién nacidos, como ustedes van a ver a lo largo del programa en los videos, o recién nacidos no, a partir de los 5 meses de edad, hasta los viejitos de 100 años o más, porque cada vez vamos a vivir más de 100 años. Yo aspiro a vivir 120, todavía dándole guerra a este mundo. También tenemos, ustedes ven al fondo, cuando tengan la oportunidad de mirar en la cámara, al fondo hay una cabina oscura. Nosotros allá hacemos una terapia de flotación o levitación en el agua. En ese caso lo hacemos de noche para que haya silencio, para que haya tranquilidad y oscuridad. El paciente se introduce en la piscina y flota libremente a una temperatura de 34.2 grados centígrados, flota así como está el paciente en este momento ahí acostado en la piscina, se le ponen los flotadores en los tobillos, y esta almohada se le coloca en la cabeza y él levita en el agua, se queda absolutamente quieto, vigilado con una cámara infrarroja, y se queda durante 75 minutos en esa quietud. El paciente llega a tener estados alterados de conciencia, empieza a eliminar toxinas mentales. Ustedes saben de que una de las patologías que van a dar más incapacidad o que están dando más incapacidad actualmente es la depresión. Han visto en los programas de televisión cómo las tasas de suicidio están aumentando por la gran cantidad de toxinas sociales que estamos viviendo, por los conflictos nacionales, internacionales y locales, de manera que la gente está entrando en estados de angustia, en estados de desesperación. Esta cabina ayuda mucho para pacientes que tengan drogadicción, para pacientes que tengan adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, al trabajo, a la desidia. De manera que en esa terapia se hace inducción hipnótica con el paciente, se acuesta el paciente en el agua, flota en el agua tranquilamente sin ningún tipo de interrupción, vigilado para que no vaya a tener ningún accidente, está completamente seguro. Personalmente yo vigilo en una pantalla afuera todos los movimientos del paciente y lo estamos controlando y monitorizando. De manera que este tipo de terapias
están en este momento activas en el Parque de la Salud toda la semana. Ustedes pueden pedir sus citas aquí al Parque de la Salud y aquí les estaremos dando la información necesaria. Por Usted, último, quiero decirles una situación importante. El estrés, la ansiedad, genera en los pacientes una alteración en la adrenalina y en los corticosteroides, secretan este tipo de hormonas y estas hormonas disminuyen la inmunidad del paciente, dañan el sistema inmunológico y es una de las proliferaciones importantes de la epidemia de cáncer que tenemos, de enfermedades virales, de bronquitis y alteraciones. Esto se puede lograr a través de este proceso del shiatsu y la levitación en el agua, una buena herramienta para poderlo sacar de estas situaciones. después de este concepto que nos acaba de dar el doctor Alonso Cárdenas, vamos a ir dirigiéndolos a todos ustedes, orientándolos en toda esta gran ayuda que encontramos en la hidrología o en la hidroterapia médica, porque también vamos a tener a David, que es un niño, y como lo decía el médico, personas de todas las edades, para todo tipo de problemas o para mejorar nuestras condiciones de vida. Infortunadamente muchas personas llegan a los consultorios y a nuestras clínicas buscando un tratamiento para una enfermedad, pero no han entendido que el carro los llevan a una prevención, a un chequeo técnico mecánico, pero el cuerpo no lo estamos llevando a algo preventivo y por eso vivimos la angustia de la enfermedad, porque esperamos que llegue la enfermedad. Y esta es una de las maneras importantes para evitar, para prevenir, para conocer, para ayudar en los procesos de prevención con nuestra salud. Ya regresamos. Continuamos en este gran programa y este gran especial de hidrología, hidroterapia médica que tenemos en nuestros parques de la salud, con la finalidad de hacer terapias complementarias en muchos procesos. Especialmente nosotros tenemos un programa de desmedicalización del dolor. ¿Y por qué? Porque la principal causa de consulta en el mundo es el dolor. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Pero generalmente todo el mundo, me duele, me duele, me duele. Analgésico, antiinflamatorio y demás. Y resulta que detrás de esos analgésicos hay muchas más cosas que podemos utilizar. Y una de estas terapias es precisamente la hidrología o hidroterapia médica. Y entonces se combinan una serie de terapias haciendo relajación, haciendo una danza en el agua y de acuerdo a la historia clínica que elaboran los médicos y el concepto de fisioterapia, se pueden hacer ciertos movimientos, inclusive en el programa que tenemos con embarazadas acá. Movimientos que nos van a permitir recuperar flexibilidad, recuperar procesos inflamatorios, inclusive mejorar procesos de desintoxicación. Entonces ven ustedes ahí a el doctor Diego y yo quiero que mientras estamos haciendo esta terapia médico, usted nos vaya contando cómo va llevando al paciente al proceso de relajación, cómo va orientando toda esta terapia. De lo que va a suceder, de lo importante que es la relajación, de lo importante que es la entrega. No se trata de forzar, no es un masaje fuerte en el que yo le voy a hacer movimientos a su cuerpo que de pronto lo van a sacar de lugar o que pueden ser dolorosos. Por el contrario, lo que se pide es una relajación profunda, una conexión con la respiración, una entrega total, lo que va a permitir que el trabajo sea más fluido y que lo que el paciente reciba sea de verdad algo que lleve sus sensaciones, sus emociones, su cuerpo, sus músculos a una relajación total. El paciente es llevado a una flotación, utilizamos algunos aditamentos que nos ayudan a que el cuerpo esté en flotación, como una almohadita, como unos flotadores que utilizamos en sus piernas. Déjese ir hacia atrás. El cuerpo naturalmente empieza a flotar y empieza una manipulación muy tranquila de ese cuerpo. Y aquí es donde empieza la parte del masaje shiatsu, donde hay una presión sobre ciertos puntos específicos alrededor de la columna, a lo largo del cuerpo. Y el vaivén del movimiento hace que la mente se vaya relajando, que la respiración cada vez sea más lenta.
hay mayor oxigenación. Luego empieza una combinación de movimientos que hace que el flujo sanguíneo pues aumente, que haya un drenaje linfático. Muchos pacientes sienten que atraviesan por un sueño profundo, sus ondas cerebrales entran en otra frecuencia, lo que hace que el paciente vaya atravesando un estado de meditación prácticamente. Es de notar, Diego, que en el enfoque que yo le doy al paciente, aquí en el Parque de la Salud, lo tengo muy claro de que la enfermedad es bio, psicosocial y espiritual. Siempre lo he repetido en los programas, la enfermedad tiene un componente biológico, físico, el que tiene una artrosis tiene las articulaciones pegadas, el que tiene un cáncer tiene un tumor, tiene una masa, pero esa masa que está en el cuerpo físico tiene un componente emocional, psicológico, que muchas veces es el desencadenante de un proceso que dura muchos años, como dice el doctor Rojas, uno dura 20 años para realizar una cosa de la noche a la mañana. Tiene un componente social, que es donde la persona está inmersa en medio de la sociedad enferma en que estamos viviendo. Y obviamente la contaminación espiritual que muchas veces nace en los mismos conceptos religiosos. Entonces, hacemos ese proceso de desintoxicación a través del ozono, a través de las terapias con ozono, la cabina de infrarrojo lejano, donde la persona es un sauna de infrarrojo lejano, donde suda y elimina metales pesados, donde le ponemos una aplicación o una introducción de café orgánico recién hecho, un implante de café orgánico recién hecho en pequeña cantidad, no un enema. Le ponemos un remedio que se llama el repolarizador magnético celular, que recarga todas sus células, y le ponemos también el ozono dentro de su aparato digestivo, mejorándole su sistema inmunológico y mejorándole su sistema de respuesta a nivel hepático, porque el hígado es el principal detoxicador del cuerpo. Ya en el agua, porque uno de los factores importantes es el ejercicio. El 80% de la salud de las personas radica en la forma como se alimente y en el ejercicio que haga. El 80%. El 20% siguiente son estas bobadas que estamos haciendo acá, las terapias que hacemos los médicos. Ese es el 20%, el resto lo pone el paciente. De manera que a una persona, como nos comentaba el doctor ahora en el principio del programa, una persona de 84 años que tuvo contacto con la primera piscina aquí en este sitio, ustedes lo ven en el video. Lo mismo la hija mía que está embarazada, cómo tiene la experiencia, ustedes lo están viendo en los videos que le estamos pasando a través del programa, cómo ella recibe esa terapia que está al final de su embarazo y cómo va a sentir ese descanso, ese alivio. Fue tan importante la experiencia de estas dos personas que están felices de haber tenido ese contacto con el agua. Este señor de 84 años iba al mar y se quedaba en la orilla, afuera del mar, en la playa, porque le daba miedo tener contacto con el agua debido al trauma que tuvo. La hija mía me contaba cómo el palpitar del bebé, el palpitar del corazoncito del bebé se siente dentro del agua. De manera que ustedes se van a liberar de las toxinas mentales, es parte fundamental del ejercicio de desintoxicación general, lo que hacemos aquí dentro de la piscina. Hay algo muy importante que quiero que ustedes tengan presente en este procedimiento que están viendo. Detrás de este procedimiento hay una historia clínica, hay unos exámenes de laboratorio. Sí, el doctor Diego González es especialista en acupuntura, nutrición, medicina ayurveda, danzoterapia, pero para poder llevar a Juan José, el paciente de colon, que también es visto por la medicina china, para poder tener a Ángela, al niño, en terapia, pues tuvo que haber existido una historia clínica. ¿Qué movimiento le podré yo hacer a Juan José? ¿Qué terapia le tengo que hacer al niño o a la hija de Alonso que está en embarazo? Son diferentes movimientos y diferentes ayudas terapéuticas. No es que entonces, no, listo, yo voy a la piscina y que me metan y que me hagan una terapia y ya, no. Eso es lo bonito de todo este proceso que estamos tratando de llevar en nuestros parques de la salud. En el Día para tu Salud, en la limpieza de colon, en todo. Hagamos un contexto clínico. ¿Qué tiene usted? ¿Qué está padeciendo? ¿Cuál es su historia? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos años? ¿Qué medicamentos? ¿Cómo están los exámenes de laboratorio?
Porque sí, Juan José puede tener una resonancia que nos diga que la columna tiene hernias y que tiene una artrosis y que tiene un proceso en la cadera severo. Ya tenemos ese diagnóstico. ¿Lo pongo a subir escalas? ¿Lo pongo en una máquina? ¿O lo meto al agua a hacerle una terapia que me permita relajar y como soltar todas esas articulaciones? Entonces es un proceso terapéutico que realmente todos deberían de conocer porque puede cambiar el pronóstico, el curso de la enfermedad. Además el paciente en esto, como está en este momento, nuestro paciente de colon, está aprendiendo a entrar en procesos de meditación. ¡Ay, qué bueno uno poder meditar en el agua! Eso no nos lo enseñan en muchas partes. Y eso es lo que todos ustedes deberían de conocer dentro de las muchas posibilidades terapéuticas que tenemos antes de decirle a un paciente, a usted ya no hay nada más que hacerle. Ya regresamos. Una de las cosas agradables que podemos ver acá, todo el grupo interdisciplinario de médicos del Parque de la Salud, es que muchas veces estamos en el parque y de pronto vemos al doctor Alonso Cárdenas haciéndose terapias de agua. Yo creo la persona que más utiliza la piscina para estas terapias. Y ahora el doctor Diego le está haciendo las terapias a Alonso. Porque sí, uno dice, no, Alonso no tiene una patología como de base articular o demás, pero es prevenir, es evitar, porque las labores, los días laborales nuestros son muy pesados, son muy duros. Nos toca estar muchas horas de pie. Tenemos que trabajar y así como le toca a él, le tocan a muchos pacientes que nos están viendo en este momento. Pueden darse en esta oportunidad de recuperar, de relajarse. Tanta labor cotidiana, tanto desgaste de nuestro cuerpo, cómo recuperarme en todo ese proceso. También está la doctora Ángela Rosero, fisioterapeuta, que también ha hecho todo el proceso de WAPSU y está con Juan José. Ahorita estaba con un niño y ustedes dirán, ay, ella tan chiquita, ¿sí tendrá fuerza para sostener a Juan José que pesa 75 o 80 kilos? No, es que como yo les digo, ella no está haciendo una fuerza, la está haciendo el agua. Los minerales, el agua, el estado de gravedad, permite que ella pueda hacer todas estas terapias con una persona de 100 kilos. Ella está haciendo la terapia. Entonces es muy importante que todos ustedes entiendan esta terapia como una gran ayuda terapéutica. Doctor Juan Diego, Diego, si estamos acá un poco y seguimos con Alonso. Pero la terapia en el agua incluye movimientos en flotación, de relajación, y hay una fase, digamos, lo más profunda, en la que cuando el paciente lo sentimos en una entrega, en confianza, podemos empezar a hacer un ciclo de movimientos abajo del agua, que son los que nos empiezan a llevar a esa sensación de vientre materno. El agua, repetimos, está termalizada, está a una temperatura de más o menos 34 grados, lo que nos hace estar completamente cómodos. Los movimientos abajo del agua, según estudios que se han realizado de hidrología, generan un cambio en la frecuencia de las ondas del cerebro, muy similar al que experimentan las personas que están en una meditación profunda. Esto nos hace distanciarnos de esas percepciones de nuestro cuerpo que pueden ser dolorosas, que pueden ser incómodas, y como experiencia pues nos pone en lugares de experiencias de placer, de relajación profunda. Esta sensación de estar sumergidos en un agua que está caliente, que está termalizada, nos permite experimentar esa sensación de regresar al vientre materno. Así que al final de una sesión se pueden experimentar lo que es llamado el renacimiento, ¿no? Hay terapias destinadas simplemente a sanar ese momento de nuestro parto, de cuando nacimos, que está grabado en nuestra memoria celular, tal vez no lo tenemos en nuestra memoria de nuestra conciencia. Entonces los movimientos son de acompañamiento, de total confianza, en los que el paciente es sumergido y simplemente experimenta el placer de estar abajo de un agua calientita.
mientras el acompañamiento del movimiento articular, de la presión de puntos de su cuerpo, hacen que el paciente continúe en una relajación. Muchos se asustarán porque pues se va a ahogar Alonso. No, él lo va dirigiendo para el proceso de estar sumergido. Él tiene una protección de nariz y de oído, está totalmente relajado, él no está pensando que se va a ahogar, es de absoluta relajación y de meditación, y eso es lo que permite hacer este tipo de terapia. Miren ustedes, va acompañado con la danza, con las manos, con el movimiento, pero esto realmente lleva al paciente a un proceso de conexión con la vida, con la naturaleza, con el embarazo, con su líquido amniótico. Son muchas cosas que hay detrás de todo eso. La flexibilidad que se le puede dar al paciente, que es lo que vive el niño en el vientre materno cuando está con su placenta, haciendo un proceso de vida durante 9 meses. Es volver a esa parte que necesitamos muchas veces para reencontrarnos con nuestra propia vida. Hay muchas personas que nunca aprendieron a nadar, personas que por algún motivo tuvieron algún trauma con el agua, se pudieron estar a punto de ahogarse en alguna piscina, en un río. Este tipo de terapia los ayuda a reconectar con este elemento. Recordemos que el elemento agua es como el elemento de la naturaleza que mueve las emociones, que ayuda a sanar las emociones. El doctor Alonso, por ejemplo, no sabe nadar. Y uno piensa, pero bueno, si una persona no sabe nadar, ¿cómo va a entrar al agua? ¿Cómo va a permitir que flote, que se mueva, que vaya abajo del agua? Y es el acompañamiento terapéutico lo que permite esto. No son ejercicios, de desarrollo de masa muscular o de recuperación de movimiento, son ejercicios pasivos. Lo que hace el terapeuta es aprender una técnica en la que sabe cómo movilizar las articulaciones para no hacer daño, hay un conocimiento anatómico de la columna para nunca hacer una lesión o generar algún daño nervioso muscular y como decía antes, se basa en la confianza y en la entrega para poder experimentar el placer de estar con la libertad que genera este medio en el que estamos casi antigravitacionales. Al finalizar la terapia, muchos de los pacientes al regresar de ese estado de, de meditación profunda, de relajación, requieren un tiempo para recuperarse. Muchas personas se conectan con alguna emoción que a veces está guardada en nuestro cuerpo, emociones de miedo, emociones de tristeza, de rabia, que mediante el trabajo corporal que se realiza acá se pueden movilizar hacia el exterior. A veces puede haber unas catarsis emocionales, no es lo que siempre sucede, pero es posible como parte de esa biodescodificación que existe de esas emociones que se guardan en nuestro cuerpo como una memoria que tenemos de nuestro inconsciente. Así que el acompañamiento después de la sesión es muy importante también. Siempre acompañamos al paciente un rato después de su sesión, le permitimos que vuelva y recupere y disfrute de su renacimiento. Lo que acaba de mencionar el doctor Diego es muy importante cuando hace referencia al tema de la biodescodificación, porque uno muchas veces viene acá y encuentra a la persona llorando, porque entra en un proceso de liberación. Y es que cuando, por ejemplo, el paciente está en este estado que ven ustedes que se le está llevando a el médico, se hacen unas conexiones cerebrales, un proceso de liberación, que está llorando, que está liberando, que quiere gritar, que es lo que nosotros insistimos en la pregunta en la historia clínica, ¿a qué le achaca? ¿Usted es feliz o no? Y todas esas cosas que estamos nosotros ocultando, que no expresamos y que nos están haciendo un vía crucis la vida y nos están atormentando, vemos que en muchas de estas terapias la persona libera.
Esto es un tratamiento de fisioterapia. Esto es un tratamiento de hidrología médica. No, esto es un tratamiento integral del alma, desde la psicoterapia, meditación, relajación, respiración, sumergir, subir, bajar, movimiento, que conectan el cerebro, como lo estamos haciendo en el programa de biofeedback con la doctora Ana Milena y la doctora Mónica, tratar de conectar esto con esto, porque el entretenimiento de nuestro diario vivir no nos deja estar conscientes del presente. Perdimos la conciencia del presente y aparece la enfermedad. Ya regresamos. Y entonces seguimos en esta terapia. Y yo sé que surgen ideas. Ustedes pueden contactar al doctor Diego González, al doctor Alonso Cárdenas, al doctor Andrés Rosas, a la doctora Ángela Rosero, para que ustedes tengan esa información y puedan hacer parte de este gran programa de hidrología y hidroterapia médica. Pero muchos se preguntarán, bueno, entonces nosotros lo vemos en consulta. Y tomamos la decisión que necesitamos que el paciente sea también evaluado por la especialista en fisioterapia, que maneja también este tipo de terapia de hidrología médica. ¿Cómo direccionar, doctora Ángela, cómo llega el paciente desde la fisioterapia a este tipo de ayudas terapéuticas? ¿En qué casos? Bueno, en primer lugar, hacemos una anamnesis, hacemos un chequeo total del paciente cuando llega al consultorio, evaluamos postura, evaluamos toda la parte articular, la parte muscular. Algo muy importante siempre es basarnos siempre en las ayudas diagnósticas. Cuando un paciente tiene algún problema de columna o de rodilla o de cuello, es muy importante revisar esa radiografía, esa resonancia o la ecografía que ellos nos traen para poder nosotros tener un buen diagnóstico, una buena evaluación y por ende pues un excelente tratamiento. Es de ahí donde nosotros lo direccionamos y miramos qué tratamiento es el más acertado para el paciente y lo encaminamos en la terapia Watsu. También debemos tener en cuenta que no solamente son pacientes con problemas articulares o pacientes con problemas de movilidad, también se direccionan a terapia Watsu, como lo dijo el doctor Diego, pacientes que tienen problemas de ansiedad, pacientes con problemas de sustos, de miedos, pacientes con problemas del alma. Es decir, ¿Sí? que se hace psicoterapia en el agua. Exactamente, también se hace psicoterapia en el agua, o sea, es una técnica muy integral porque nos trabaja la parte física y también la parte emocional. Como el doctor lo decía, hacemos una especie de catarsis en el paciente y él libera todo lo que tiene reguardado en su alma y en su ser, en su cuerpo. Entonces, de esta manera, él también va a liberar ese dolor, va a liberar de pronto esa carga en la espalda, esa carga en el hombro, esa carga en la rodilla, en la cadera, porque viene también su componente emocional. Es lindo poder mostrar y vamos a tratar de tener unas imágenes de Marina Semanate, que hace en el programa de limpieza de colon terapias de perdón en el jacuzzi, con velas, con cromoterapia. Bueno, es todo lo que podemos hacer nosotros en el agua, lo que llamamos la hidrología médica o la hidroterapia médica. Mientras flota el doctor Alonso, ustedes dos pueden hacer una terapia. Hay pacientes que entre dos terapeutas se les puede llevar a cabo un procedimiento. Sí, señor. Se puede llevar a cabo el procedimiento en pacientes como por ejemplo don Juan José, que se le dificulta un poco como soltarse en el agua, como liberarse, como estar tranquilo, de pronto por algún temor, que todavía él no tiene su confianza muy llevada pues con el agua, entonces se hace acompañamiento con otro terapeuta y se le ayuda en el proceso de liberación de esa tensión. Un resultado maravilloso que vemos en pacientes que han tenido hipoxia cerebral, que tuvieron falta de oxígeno en el cerebro y tienen ciertas dificultades o trastornos cognitivos. Esta es una herramienta terapéutica grandísima. ¿Con qué la complementamos? Con acupuntura, con láser, con fisioterapia, con terapias de acompañamiento desde la parte de psicoterapia
y con el neurofeedback. Entonces miren cómo uno empieza a armar todo ese rompecabezas terapéutico para ayudarle a las personas. Y lo lindo de todo esto es los resultados. Se preguntarán muchos de ustedes, ¿y cuántas veces? ¿Cuánto tiempo, doctor Diego González? Ante esa inquietud que muchos dirán, y yo tengo que hacerlo con qué periodicidad, ¿cuánto dura la sesión? ¿Cómo es todo ese complemento terapéutico en estos casos en los pacientes? La sesión tiene una duración de más o menos unos 45 minutos, en los que se pasa por las diferentes fases de relajación, de entrega. No siempre el paciente es llevado abajo del agua, ya que depende de cada requerimiento y de cada confianza que el paciente logre desarrollar. Lo ideal es que se pueda hacer unas sesiones con cierta frecuencia, sea una vez semanal, y poder ofrecer ese acompañamiento siquiera por unas 10 sesiones. Todo va siendo un tratamiento paulatino en el que el paciente va experimentando de verdad esa profunda relajación, y a medida que las sesiones pues van aumentando y van siendo repetitivas, el cuerpo va desarrollando esa memoria celular que permite cada vez ir más profundo y ver los resultados de una manera mucho más contundente. Si ustedes ven ese ejercicio que está haciendo la doctora Ángela, uno dirán, pero ¿y cómo? Pues, ¿de dónde saca fuerza? Ella no tiene mucha altura, ella no es una mujer corpulenta. Y mire con la facilidad que está sosteniendo un hombre que pesa, no sé, 80 y algo de kilos, 90 kilos, y miren cómo logra sostener el cuerpo, cómo lo logra manipular, cómo logra él extender sus extremidades con esa facilidad. Ah, es que lo está haciendo en el agua. La limitante del dolor, ¿cómo es, doctor Diego? La resistencia que hay aquí en este tipo de terapias no es la que nos da la gravedad, no es la resistencia de la camilla ni la fuerza muscular o tendinosa, sino es la leve resistencia que nos da el agua, que tiene una tensión superficial muy diferente, lo que nos permite precisamente lo que vemos con la doctora, manejar un cuerpo que puede ser muchísimo más pesado, puede pesar el doble que la doctora, pero la resistencia que hay es al movimiento es tan leve que se convierte en parte también del masaje. No sé si tras de cámaras, ahí cuando Mauricio y los camarógrafos hacían las tomas, veían las posiciones de los terapeutas, porque es que, claro, ellos tienen que adquirir unas posiciones especiales. Ven si puede Mauricio tomar al doctor Diego, cómo él empieza a controlar su cuerpo, porque muchos dirán, no, entonces ya después los enfermos van a ser ellos. Sostener el cuerpo, la columna y demás, pero el entrenamiento no es el paciente, es el entrenamiento que tienen que hacer ustedes mismos con su propio cuerpo. Al contrario, la postura que maneja el terapeuta es una postura relajada, obviamente es una postura aprendida, en la que es esta postura en la que yo tengo presente todo mi hara o mi centro, como lo hablan los japoneses. Son posturas de tai chi acompañadas por la respiración y el peso, y básicamente yo estoy realizando una sesión de tai chi conmigo mientras le estoy realizando la terapia al paciente. Te está haciendo terapia. Exacto. Yo sé que esto es algo, pues, para muchos de ustedes novedosos, para muchos dirán, como decía jocosamente el doctor Alonso, ahora una bobada, pero lo que estamos viendo es maravilloso. Qué disfrute, qué alegría es ver una persona haciéndose este tipo de terapia independiente de la edad o de la enfermedad que tenga. Y queríamos hacer este especial hoy porque es bueno que ustedes conozcan que la medicina nos ofrece muchas ayudas terapéuticas, muchas posibilidades. Lean hidrología médica, hidroterapia. Pueden ustedes conocer, investigar, darse esa gran oportunidad de buscar estos procesos terapéuticos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por compartir este espacio, ojalá se den esa gran oportunidad y los invitamos para que continúen con nuestros programas todos los días de Conexión Vital. Nos pueden escribir en Facebook, en YouTube, en Instagram, buscando Dr. Rojas. Felicidades.
Chacón